a vosotros, hermanos. Y yo quisiera que vayamos a ver lo que la palabra de Dios habla, que Cristo Jesús es nuestro fundamento. Cristo Jesús es la piedra angular desechada por su pueblo, más amada por nosotros los gentiles. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 28, verso 16, para poder entrar en lo que es materia de discernimiento de este tema de esta tarde. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces, cuando vemos lo que está diciendo Isaías, es que esa piedra angular que Dios ha puesto ha sido probada. Es angular, es preciosa, es una piedra bien fundamental y es también una piedra bien colocada y estable. Son 5 puntos que nos enseña este verso de Isaías. Y vamos a ver lo que es el primer punto. Cristo Jesús es la piedra probada. Y cuando vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 14 y verso 15, vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 4, verso 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, dice, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús fue probado, fue esa piedra probada, pero fue encontrado sin pecado. ¿Qué significa entonces? Que Jesús fue probado y fue encontrado sin pecado. Si Jesús es en el cual nosotros creemos, Él es nuestro ejemplo, de igual manera como Él fue encontrado sin pecado, nosotros también necesitamos seguir el ejemplo de Cristo Jesús para ser encontrados sin pecados delante de Dios el Padre. ¿Pero qué implica que Cristo Jesús haya sometido a esas pruebas de tentación para nosotros? Implica que Él fue en la condición de humano, al igual que cada uno de nosotros somos, y fue tentado, pero fue hallado sin pecado. Pero también a Él se le dio el Espíritu Santo, al igual que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, si Jesucristo es nuestro fundamento, es la piedra angular, la cual fue desechada por su pueblo, más amada por nosotros los gentiles, necesitamos entender cómo Jesús pudo haber sido tentado, pero fue hallado sin pecado. Y todo porque se somete al Padre en obediencia total, y porque también Él tenía, o en Él habitaba el Espíritu de Dios. De la misma manera que habita en cada uno de nosotros, también el Espíritu de Dios debe habitar en nosotros, para que nosotros podamos resistir a toda tentación que viene de parte de Satanás a veces, y a veces viene de nuestra propia concupiscencia. Tenemos que entonces entender que Jesús es la piedra probada, y nosotros también se nos prueba, dice, como a oro más fino pasamos por las pruebas de fuego, en el cual nosotros debemos resistir en todo momento de nuestras vidas, para que podamos también ser hallados sin pecados. Eso es lo que implica también en nuestras vidas. Pero el punto número 2 dice: Cristo Jesús es la piedra angular de esquina. Y vamos a Efesios capítulo 2, verso 20. Y miremos lo que dice Efesios capítulo 2 y verso 20. Y esto es lo que hace una piedra angular de esquina, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es lo que Jesucristo hace con nosotros, nos fundamenta en la fe de los apóstoles, en la enseñanza que Él dio a los apóstoles. Ese es el significado que podemos encontrar nosotros, que la piedra bien probada ahora va a ser una piedra de esquina, una piedra angular que llega a nosotros con este propósito. Regresemos al verso 12 de ahí mismo, del capítulo 2 de Efesios, y vamos a leer ahora desde el 12 hasta el verso 19, que dice de esta manera: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice: en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando de la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos,
los expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la paz, o mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué nos da a entender entonces el apóstol Pablo? Que Jesucristo quitó esa barrera que había entre nosotros, el pueblo judío y el pueblo gentil, y vino a ser esa piedra angular de esquina que une los dos pueblos y nos hace de dos pueblos uno solo. Por eso Jesucristo es el fundamento de nosotros como cristianos. Es el fundamento porque Él es la piedra desechada por su pueblo, más amada por nosotros los gentiles. Eso es lo que Jesucristo es. Por eso la iglesia dice: somos una iglesia vibrante del siglo XXI, una iglesia cristocéntrica, porque Cristo es el centro de nuestra fe. Cristo es la piedra angular, Cristo es la piedra probada, que fue probada en toda tentación, mas hallado sin pecado. Ese es Cristo Jesús. Y el libro de Efesios, la carta a los Efesios, nos está diciendo que también Él unió al pueblo judío y al pueblo gentil, y que de ambos hizo un solo pueblo. Cristo, como piedra angular, vino a unir los pueblos, unió dos pueblos para la honra y la gloria de Dios el Padre. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, versos 21-22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso también, el crecimiento lo da Cristo Jesús. Pero cuando entendemos nosotros que Él es la piedra probada, el fundamento, Él es la piedra angular, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y eso es lo que también hace Cristo Jesús. Somos edificados los unos a los otros, pero en el temor, en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que Él es la piedra de esquina, la piedra angular que unió los dos pueblos, al gentil y al pueblo judío. Si no entendemos de esa manera, entonces no podemos decir que nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro ejemplo, que Jesucristo es nuestro estandarte, que Jesucristo es nuestra piedra angular, porque no entendemos que Él vino a unir dos pueblos, el judío y el pueblo gentil. Pero necesitamos crecer espiritualmente, bien coordinados, para llegar a la estatura de un varón perfecto. Miremos lo que dice Efesios capítulo 4, verso 13 a 16. Esto también debemos entenderlo. Efesios 4, capítulo 13, verso 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Entonces no hay otro camino, no hay otra manera de llegar al Padre si no es por Cristo Jesús. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la forma en que debemos nosotros entender de cómo ser edificados en Cristo Jesús, pero teniendo el fundamento que es Cristo Jesús. El problema es cuando en mi vida y en la vida de ustedes no está el fundamento que es Cristo Jesús. Ahí está el problema, porque nosotros no vivimos lo que la palabra de Dios nos exige, y no vemos a Cristo Jesús como nuestro estandarte, y no vemos a Cristo Jesús como nuestro ejemplo. La Biblia dice: Él es la piedra probada, en todo fue hallado sin pecado alguno. Pero nosotros no imitamos a Cristo Jesús en todos esos aspectos. Seguimos a Cristo Jesús solo en las partes que les conviene, pero no lo hacemos en otras maneras. Solo cuando edificamos sobre nuestra piedra angular, la cual es Cristo Jesús, podemos tener unidad en nuestra iglesia, unidad entre judíos y gentiles. Podremos alcanzar la plenitud de un varón perfecto a la estatura de Cristo Jesús,
Nadie nos podrá engañar y cada miembro de la iglesia obtendrá su crecimiento siendo edificado en amor, porque Cristo es nuestra piedra angular. Si no hay esa forma de ver a Cristo Jesús, ese entendimiento de ver a Cristo Jesús, no podremos nosotros llegar a obtener todas las visiones que podamos tener. Necesitamos entender que Cristo Jesús es nuestra piedra angular y sobre Él edifiquemos pues nuestra vida, nuestra relación matrimonial, nuestra relación entre hermanos y nuestra convivencia entre hermanos, viendo a Cristo Jesús como nuestro ejemplo. Pero si no lo vemos de esa forma, fracasaremos en todo lo que nosotros hacemos, porque Cristo Jesús es nuestro ejemplo para todos nosotros. Luego vemos el punto 3, y Cristo Jesús es la piedra preciosa. Y vamos a ver lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 4. Cristo también es la piedra preciosa. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Y el apóstol Pedro nos aconseja diciéndonos, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y mi pregunta es, ¿cómo vemos nosotros a Cristo Jesús? ¿Despreciado entre los hombres, como dice Isaías capítulo 53? ¿O es una piedra preciosa para ustedes y para cada uno de nosotros? ¿Cómo lo ven ustedes a Cristo Jesús? ¿Aún es despreciado Cristo Jesús en sus vidas? ¿O es una piedra preciosa Cristo Jesús? Porque si es una piedra preciosa, entonces van a fundamentar su hogar, lo van a establecer sobre Cristo Jesús. Sus relaciones van a estar bien fundamentadas en Cristo Jesús. Pero si no se ve a Cristo Jesús de esa manera, entonces todo lo que hagamos se hará hacia abajo, porque no está fundamentado en Cristo Jesús. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. La pregunta en esta tarde, para todos nosotros, ¿es Cristo Jesús precioso para ti? Y la otra pregunta, ¿la has desechado a esa piedra preciosa en tu vida? ¿O te has apoderado de esa piedra que es Cristo Jesús? ¿Qué es lo que haces con esa piedra preciosa que es Cristo Jesús? ¿Y qué implica tener esa piedra preciosa en la vida de nosotros como bautizados? ¿Qué implica? Si yo preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué implica, hermano Ismael, tener a Cristo Jesús en tu vida como la piedra preciosa? Y preguntara, hermano Omar, ¿qué significa o qué implica que tengas a Cristo Jesús en tu vida como una piedra preciosa? ¿La cuidarías? ¿O la dejarías que te la robe? ¿Qué harías con ella? ¿Qué hacemos cuando tenemos joyas en nuestras? ¿Quién tiene joyas en su casa? Algo precioso en su casa, ¿qué hace con ellas? ¿Las deja así a que alguien las tome? ¿O las esconde? ¿O las guarda? Donde solo usted sabe dónde está. ¿Ha guardado entonces a Cristo Jesús en su corazón? ¿O dónde tiene a Cristo Jesús? ¿Lo tiene en el armario o lo tiene en su corazón? ¿Dónde tiene a Cristo Jesús como piedra preciosa? ¿Lo tiene en su mente para no pecar y no caer delante de Dios? ¿Cómo tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas? ¿Lo compartimos como piedra preciosa? ¿Lo damos a conocer a la gente como piedra preciosa? ¿O simplemente lo desechamos? ¿Cómo vive cada uno de nosotros sus aspectos? Miremos al otro punto. Cristo Jesús es la piedra fundamental. Y vayamos a 1 Corintios, capítulo 3, verso 11. Carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11. Y dice así el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es fiel, Jesucristo. Entonces ninguno de nosotros puede poner otro fundamento. Nadie. Porque Cristo Jesús ha sido puesto como fundamento. Y a veces nos molesta el hecho de decir que somos cristocéntricos. Pero la Biblia te dice que Cristo es nuestra base. Cristo es el centro de nuestra creencia. En Él es la piedra angular, Él es la piedra probada y rechazada, y la piedra preciosa, la piedra fundamental y la piedra base de nuestra fe es Cristo Jesús. Pero como a veces no entendemos, porque el hecho de entender, entonces tenemos que aceptar lo que Cristo Jesús fue. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Cristo Jesús hizo. Y por eso en el libro de Apocalipsis dice, aquí dice, está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, si quieres ser hallado
digno o justo delante de la presencia de Dios, necesitas guardar los mandamientos, pero también necesitas tener el testimonio de Cristo Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos problema. Tenemos problema en imitar a Cristo Jesús como esa piedra preciosa, como esa piedra viva que es edificada en Cristo, en el mismo Cristo Jesús. Y esa es la invitación de esta tarde, a que nosotros podamos entender que Cristo Jesús es una piedra fundamental en nuestra vida. Porque nadie puede poner un fundamento que es Cristo Jesús, porque así le plació al Padre en poner a su Hijo como una piedra fundamental en nuestras vidas. Ahí en la iglesia, en la parte de la esquina, tenemos una piedra angular como simbolismo de que Cristo es el fundamento de esta construcción. Pero ¿qué tal Jesucristo como fundamento en tu vida espiritual? Porque puede ser en un edificio, pero ¿qué tal en tu vida? ¿Es Cristo Jesús? El centro de tu vida es Cristo Jesús, la piedra angular, o habita la plenitud de Cristo Jesús en mi vida y en tu vida. Es la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. En la versión de la Biblia de las Américas dice: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya ha sido puesto, que es Cristo Jesús. Pero regresemos a leer los versos 12 y 23. Y dice que si edificamos sobre este fundamento, voy a leer el verso 12 y 23. Y si sobre este fundamento, estoy en 1 Corintios capítulo 3, verso 12 al verso 23. Y dice el apóstol Pablo: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno de él se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego se revela, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. ¿Qué es la importancia de tener a Cristo de Jesús y de edificar en Cristo Jesús? Porque si hemos edificado en nuestro conocimiento y nuestra capacidad, ¿qué pasará con esa obra? Según la palabra de Dios, ¿sí? Quemará cuando la prueba venga. Pero si edificamos en la piedra fundamental que es Cristo Jesús, dice que esa piedra ha sido probada, es una piedra angular y nunca será removida. Entonces pueden nuestras obras prevalecer porque estamos o hemos sido fundamentados en Cristo Jesús. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y el verso 21 nos recomienda: así que ninguno de nosotros se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo le pertenece ¿a quién? A Dios al Padre. Nos damos cuenta entonces que la piedra fundamental es Cristo Jesús. En Él debemos de fijarnos, en Él debemos nosotros de construir nuestra vida espiritual, y todas las visiones que nosotros tenemos que hacerlas basadas en Cristo Jesús, quien es la piedra fundamental. Los versos nos dicen que debemos encontrar apoyo en esa piedra fundamental, y eso es lo que debemos de buscar. Pero el número 5, Cristo es una piedra bien estable y bien colocada. Vayamos a Hebreos, capítulo 10, versos 7 al 8. Cristo Jesús es una piedra bien estable y bien colocada. ¿Qué hubiese pasado? Esta construcción tiene más de 117 años. ¿Qué hubiese pasado si no hubiéramos reforzado las bases de esta iglesia?
cuando encontramos y cavamos y nos dimos cuenta que los ladrillos estaban sueltos. La iglesia tiene 117 años. ¿Qué se le hizo a la fundación de la iglesia, de este templo? ¿Qué se le hizo? Se reforzó, porque los ladrillos estaban cayendo solos. Pero Cristo Jesús no necesita ser reforzado, porque Él es la piedra fundamental en el cual sustenta todo, porque así el Padre lo ha querido. Pero vayamos y leamos qué es lo que nos dicen estos versos de Hebreos capítulo 10, versos 7 al 8. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, según Salmos 40, versos 6 al 8. Diciendo, primero, ¿a quién se refería ahí? Se refería al pueblo de Israel. Y diciendo luego, dice el verso 9: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita primero lo primero, para establecer esto último. Entonces, ¿qué hubo necesidad que Cristo Jesús hiciera a través de su sangre? Quitó los holocaustos, las expiaciones por el pecado, la ofrenda y el sacrificio, porque el pueblo de Israel violaba día a día todo lo que Dios le había impuesto. Así también somos nosotros en el tiempo de la gracia. Violamos día a día todos los estatutos y preceptos que Dios nos enseña y los mandamientos que nos dice, y al fin queremos nosotros juzgar al otro de acuerdo a cómo soy yo. Pero nunca nos ponemos ni nos fijamos a la estatura de Cristo Jesús. La Biblia dice que debemos nosotros de medirnos con Cristo Jesús. No te midas con tu hermano, sino mídete con Cristo Jesús. Al pueblo de Israel le pasó esto. Y el verso dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y Jesús le pide al Padre, diciendo, luego he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Y fue necesario quitar los sacrificios, los holocaustos, todo aquello que el pueblo de Israel violaba día a día. Así también hace hoy el cristiano en el día de la gracia. Y miren lo que dice Jesús: quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, dice, una vez para siempre. Cristo Jesús entonces fue el cordero inmolado que quita el pecado de la humanidad. Y dice que fue ofrecido una sola vez y para siempre. Y hubo necesidad de quitar todo aquello que el pueblo de Israel hacía día por día y lo violaba y cometía pecado e iba otra vez y presentaba un cordero y creía que por eso Dios lo iba a pecar. Así a veces somos nosotros, venimos sábado a sábado y creemos que porque diezmamos, porque hacemos esto, Dios nos va a perdonar. Y no es así. Dice que Jesucristo hizo el sacrificio una sola vez. También el escritor de Hebreos dice, hay de aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios con la cual fue comprado. Hay de aquel que hiciere afrenta a la sangre del Hijo de Dios. Entonces necesitamos también tener cuidado nosotros en todo eso. La piedra bien estable y bien colocada pidió al Padre que se hiciera todo esto. Y ciertamente, dice el verso 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Se recuerda que Cristo Jesús decía a Efesios, el escritor, que vino a romper la pared intermedia que había entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Y que por Cristo Jesús ahora tenemos ingreso o acceso al Padre por la sangre derramada por Cristo Jesús, porque Él es el fundamento, porque Él es la piedra angular, porque también Él es la piedra preciosa desechada por el pueblo judío, más amada por nosotros. Y entonces en esa gracia infinita que tiene el Padre para con nosotros, es que nosotros necesitamos entender que nuestro centro de nuestra fe es Cristo Jesús y nadie más, porque así el Padre lo tuvo en su voluntad, y cuando adoramos a su Hijo, entonces Él también es glorificado. Seguimos leyendo en lo que se respecta a Hebreos 10, capítulo 10 hasta el verso 15. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Esa es la gracia dada por Dios el Padre a través de Cristo Jesús. Por eso yo les invitaba a que no desechemos a esa piedra preciosa. No desechemos a la piedra angular que es Cristo Jesús y esa piedra bien fundamental. Porque si la desechamos, Él también nos desechará delante de la presencia de su Padre cuando Él venga en gloria y establezca su reino en la tierra. Es muy delicado el hecho de entender y no hacer lo que Cristo Jesús nos dice que debemos hacer. En esa voluntad hemos sido nosotros santificados en la misma voluntad del Padre por medio de Cristo Jesús. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua el Espíritu Santo de todo eso. Entonces hay una piedra estable, bien colocada, llamada Cristo Jesús. Y la invitación en esta tarde es para que nosotros nos acerquemos a esa piedra, para que nosotros también podamos alcanzar perdón de pecado, salvación y vida eterna. Pero ¿qué implica una vez más? ¿O qué implicación tiene para todos nosotros el hecho de saber que Jesús es esa piedra estable y bien colocada, que ha sido puesta para salvación del pueblo judío y del pueblo gentil? ¿Qué implica en la vida de todos nosotros? ¿Implica gozo, alegría o implica tristeza? ¿Cómo lo toma cada uno de nosotros al entender que Cristo Jesús es esa piedra angular, esa piedra viva? ¿Cómo lo toma cada uno de nosotros? Hay una piedra estable y bien colocada, llamada Cristo Jesús. Yo te invito a que vengas y hagas parte de tu vida esa piedra angular que es Cristo Jesús. ¿Qué implica? Que Cristo Jesús sea el fundamento de nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 5 al 6, nos da este consejo. Y dice de esta manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que en él creyere no será avergonzado. Esa es una promesa que tenemos nosotros. Pero necesitamos entender que Dios puso una piedra viva delante de nosotros. Nosotros hoy también somos piedras vivas por Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer? Presentar, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Pero cuando no hacemos esto, hermanos, estamos desechando a esa piedra viva. ¿Qué puede ser que en mi vida yo no presente un sacrificio aceptable delante de Dios? ¿Ha experimentado eso en su vida? Cuando no nos presentamos delante de Dios en un sentido aceptable. ¿Por qué fueron muertos los hijos de Aarón, los sacerdotes hijos de Aarón? Porque presentaron, hizo un fuego, un incienso no grato delante de la presencia del Señor. Hoy yo puedo cometer un error, un pecado, y predicar y dirigir los cantos y no me pasa nada. Pero en el ayer, en el tabernáculo, en el templo, Dios te consumía, te mataba. Y en los que entraban a poder sacar el cadáver, tenían que jalarlo por unas cintas o unas pitas que le cuelgan hasta el día de hoy a los judíos y le llegan hasta aquí. Y lo jalaban por ahí para que ellos no pudieran ser consumados, porque la presencia del Señor estaba en el tabernáculo y la presencia de Dios también estaba en el templo. Hoy nosotros pareciera que nada de eso nos intimida y hacemos cosas que no son gratas delante de Dios. Y aquí dice que como piedras vivas, dice la Escritura, nosotros debemos de ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo delante de Dios, porque tenemos a nuestro estandarte que es Cristo Jesús. Entonces mirámonos nosotros con nuestro estandarte que es Cristo Jesús, y no mires si tu hermano a la izquierda hizo esto y tú también lo vas a hacer.
sino que cada quien, dice, de nosotros nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de todo lo bueno y todo lo malo que hayamos hecho nosotros durante que estuvimos vivos y delante de la presencia de Dios. Entonces, como sabemos eso, necesitamos entonces acercarnos a Dios con toda sencillez de corazón. Porque el que juzga es Dios, el que santifica es Dios a través de Cristo Jesús. Y ninguno de nosotros puede santificar al otro, y ninguno de nosotros también puede justificar al otro. Dios es quien justifica y Dios es quien santifica. Y Jesús nos juzgará a través de su palabra en el día postrero. Esta palabra que os he dado, dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 12, 38 al 45, no es mía, sino de mi Padre que me envió. Y así como mi Padre la dio, os he dado a vosotros. Dice, esta misma palabra os juzgará a cada uno, dice, en el día postrero. Y eso va para ti y eso va para mí. Así que necesitamos nosotros entender como piedras vivas que nos hemos acercado a Cristo Jesús. Esta piedra angular que fue desechada, esta piedra bien fundamentada, esta piedra probada en todo y fue hallado sin pecado. Y a Él debemos nosotros de acercarnos. Póngase de pie y quiero concluir con eso. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, aquel en el que Él creyere no será avergonzado. Acerquémonos pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. En esta tarde de día sábado, hermanos, quiero invitarles a que edifiquemos nuestras vidas, nuestras iglesias, sobre la piedra viva, probada, angular, preciosa, piedra fundamental y estable. Esa piedra es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y si así lo hacemos, tengamos plena confianza en Dios, que el Padre hará en cada uno de nosotros como piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezcamos a Dios sacrificios espirituales, sábado a sábado, agradables a Dios por Jesucristo, pero que no haya rencor entre uno y el otro. Debemos, como piedras vivas, todos juntos, formar el templo que Dios construye para morada suya por la eternidad. Edifiquemos un lugar espiritual en el monte de Sion, en el monte de Sion espiritual, un lugar donde Dios sea glorificado, un lugar de fortaleza, gozo, bendición, entendiendo a su vez que somos piedras vivas y que debemos ser templo y morada del Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra y ponga paz en nosotros.